Ok, vamos a continuar con esta serie, la que nos estaba compartiendo en semanas anteriores nuestro pastor Vinicio. El buen vivir. ¿Cuántos quieren el buen vivir? Eso, ya estamos acá hablando en lenguas. Bien, el buen vivir. Hoy vamos a ver este tema muy interesante, el vivir con actitud. Cuando estamos hablando de vivir con actitud, ¿a cuánto les han dicho, cambia esa actitud? ¿Les han dicho, cambia esa actitud? Y generalmente nosotros como padres les decimos a nuestros hijos, cambia esa actitud, que con esa actitud no vas a llegar a ningún lado. Y cogen los hijos, se dan la media vuelta, medios trompudos, medios virolos los ojos, y se van a hacer lo que les decimos, y atrás se escucha una voz, con buena cara y buen modo, ¿no? Qué bueno, yo pensé que era solo a mí el que le decían eso. Nos sentimos identificados, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de este tipo de actitud, ¿a qué se refiere con la actitud? Todos decimos, bueno, cambia de actitud, debes cambiar tu actitud. Y nos referimos mucho a la actitud. Hace algún tiempo nos hablaba Vinicio con respecto a la aptitud y la actitud. Pero bueno, ¿qué es la actitud? Y cuando yo decía, bueno, siempre me han dicho, y siempre he dicho, cambia esa actitud. No vale esa actitud con la que tú estás. Si ya entras derrotado al colegio, ya te vas a quedar, ya no vas a pasar. Si vas a empezar algo y estás con una actitud negativa, no vas a tener nada. En cambio, los otros ahí, los que tienen la actitud positiva, ese negocio es mío, yo voy a sacar esto de acá, yo voy a hacer esto de acá. Así se tropieza, se vuelve a levantar, pero la actitud es diferente. Y el significado de actitud es disposición de ánimo manifestada de algún modo. Es tu actitud, ¿no es cierto? Es la disposición de ánimo con la que tú estás. ¿Con qué disposición de ánimo llegaste? Alegría, la vida, alegría. Alegría. Con gozo, algunos dicen con gozo. Unos venimos con actitud derrotista, otros con una actitud de expectativa de qué Dios me hablará el día de hoy. Otros, bueno, ¿será que voy a recibir algo? Vamos a ver qué pasa ahí en la iglesia, vamos a ver qué están. Otros con la actitud de que, ¿será que Dios me quiere tener aquí? ¿Será que debo estar por acá? ¿Qué actitud? ¿Qué actitud viene? Y esa actitud, te hago una pregunta para tus adentros. La actitud que tienes aquí en la iglesia, ¿es la misma actitud que tienes en casa? ¿Es la misma actitud que tienes en el trabajo? ¿Cuál es la actitud? O vienes acá y dices, no, aquí sí está siempre positivo, ¿cómo estás? Bien, hermano, estoy pasando por un desierto, pero ahí le vamos cruzando. Y llegas a la casa y dices, ay, Dios mío, no voy a ser cansado del camino, sediento de ti. Sale, ¿no es cierto? Ahí lo espiritual, llenas la bañera y empiezas, sumérgeme. Y no queremos salir de ahí. Esas actitudes son interesantes, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de estos, hay muchas cosas que están dentro de nuestras actitudes. Y cuando estamos refiriéndonos a estas actitudes, hay actitudes que nosotros tomamos y algunas son inconscientes y otras son actitudes conscientes. Y cuando nosotros tenemos un referente, realmente tenemos un referente y tenemos una actitud inconsciente. Y no porque al referente que le tenga sea un inconsciente, sino que inconscientemente nosotros adoptamos actitudes. Tenemos referente a nuestros padres, tenemos referente a nuestros líderes, tenemos referente a nuestros pastores, a nuestros compañeros de trabajo. En algún lado tenemos nosotros referentes. Y hay actitudes nuestras que las tomamos inconscientemente. ¿Y por qué? Porque vivimos tanto tiempo con aquellas personas que empezamos a tener la misma actitud. Es probable que tengamos una actitud déspota
hacia nuestros hijos? Porque existe la posibilidad de que yo haya recibido esa actitud de parte de mis padres. Y yo les trato mal y les tengo como una actitud de tú no puedes, tú no esto, no este otro, porque yo recibí lo mismo. Y eso es algo inconsciente lo que nosotros estamos haciendo. Cuando tenemos hogares disfuncionales, me refiero a que no son hijos propios del mismo matrimonio, o estoy divorciada, o estoy divorciado, o estoy en uno, pero hay una actitud generalmente de rechazo. No es que él no es mi hijo, ella no es mi hija. Y de los hijos, ella no es mi ella no es mi madre, ella no es mi padre, ahí sí vivíamos mal. Él no es mi padre, así que yo no voy a tener una actitud correcta hacia él. Y se acercan y le preguntan, ¿por qué tienes esa actitud? Pues que no es mi papá y me viene a decir lo que me tengo que hacer. Y así tenemos muchas actitudes. Pero cuando nosotros estamos hablando de estas actitudes, debo tener yo un referente. Debo tener un referente. ¿Y cuál es la actitud correcta? Si yo les voy preguntando en este momento, a cada uno de ustedes me van a decir un montón de ejemplos con respecto a actitudes. Pero ¿cuál es la correcta? La actitud que tengo en este momento va a ser con respecto a mi referente, a lo que yo soy, a lo que yo viví, a lo que la tradición me dice o me dijo, a la cultura, y eso es la forma en la que voy a vivir en este momento, y esa va a ser mi actitud. Y es interesante porque cuando estamos viendo de esto, digo, bueno, ¿y Dios? En tu palabra debe decirme con qué actitud debo estar. Aunque tenemos un montón de versículos bíblicos y sobre todo en Proverbios hay muchos consejos muy buenos, pero Dios, ¿qué me tienes que decir con respecto a la actitud? Y el tema del día de hoy vamos a ver vivir con actitud. Esto nos quiere decir que nosotros debemos trabajar de una forma consciente, de una forma intencional. Pero para trabajar de una forma consciente y una forma intencional, yo debo tener una referencia. Y si es que tu referencia es tu padre, está bien, hasta cierto punto. Si es que tu referencia es tu madre, está bien, hasta cierto punto. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque somos humanos. Y la palabra de Dios nos dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Así que de los que estamos acá al frente, tomen lo bueno y lo malo, avísennos para corregir. Deséchenlo, pero avísennos para nosotros poder corregir. Vamos a ir a la epístola, a la carta de Filipenses, al capítulo 2. Cuando nos vamos nosotros acá, en Filipenses, es interesante porque Filipenses fue escrito desde la cárcel. Y por lo que les digo en este momento ya se deben dar cuenta de quién escribió la carta a Filipenses. Fue Pablo. ¿Cómo o qué actitud tuvo Pablo? Yo me imagino, no sé, no he estado preso y en el campamento algunos, voy a ser un poquito infidente, no voy a dar nombres de las personas que nos contaron que han estado presas, que han estado detenidas. Claro que las risas ya les delata, pero no voy a decir los nombres. Pero cuando estábamos ahí, le decimos, bueno, ¿y qué sentiste ahí? Unos dijeron frío, por ahí un poco de miedo. Gracias a Dios no había nadie más en la celda, no había un recién salido del penal recapturado, ni cosas por el estilo. Pero cuando estamos en una cárcel, hay cosas que no nos cuadran a nosotros, hay cosas que nos vienen a menos. Y cuando estamos en esa situación, pues lo más probable es de que estemos con una actitud de pesimismo. Dios mío, ahora ya no salgo de aquí. Dios mío, ¿por qué me sucedió esto? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y nos quedamos en una actitud pesimista, derrotista. Y lo menos probable es de que estés cantando ahí, tómalo, tómalo. Y los policías viéndoles ahí en la celda, ¿y este qué le pasa? Tómalo. Y les dio un toletazo, dice, tómalo. Pero es difícil estar en una cárcel y escribir. Pero aproximadamente en el 60 después de Cristo se escribe esta carta a los filipenses y es la primera carta que escribe Pablo a la primera iglesia que levantó como apóstol en Filipo. Es por eso que se llama la carta a los filipenses. Y empieza diciendo de esta manera:
¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Si lo ves solo este versículo, uno diría, Dios mío, el Pablo está en una depre. Se empezó a cuestionar. Imagínense, él estaba preso y no estaba preso por en sí, por él. Estaba preso porque estaba predicando la palabra de Dios. Estaba siendo fiel a lo que él dijo que iba a ser fiel, compartir la palabra de Dios. Y cuando empieza con esto dice, ¿hay algún estímulo a pertenecer a Cristo? Dios mío, ¿qué estímulo voy a tener yo aquí preso por compartir la palabra de Dios? ¿Qué hago aquí? Y por predicar esta palabra. Pero cuando nosotros leemos el contexto de lo que está en el capítulo 1, leemos los otros libros de lo que hace Pablo, nos damos cuenta que le está escribiendo a la iglesia. ¿Y le está escribiendo a la iglesia para qué? Para levantarle a la iglesia, para exhortarle a la iglesia, para dar una motivación a la distancia y él estando preso. Así que cuando vemos esto les está diciendo a ellos, no se está diciendo a sí mismo, él estaba bien. ¿Por qué? Porque en medio de la cárcel él lo que dice, es necesario que esté aquí. Porque gracias a lo que yo estoy aquí, estos romanos, los que me metieron preso, ahora conocen de Dios. Y ese era el propósito de Dios en la vida de él. Así que él estaba feliz porque conocía su propósito, sabía qué es lo que estaba haciendo y estaba cumpliendo su palabra. Así que con él, y las cárceles no son como las de ahora, ¿no es cierto? Las cárceles de ese entonces, me imagino cómo deben haber sido, heladas. Pero no, él hasta recibía visitas y durante sus visitas él les iba compartiendo el evangelio, la palabra de Dios. Cuando nos dice en Filipenses 2, vamos a continuar, dice, entonces hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Le llegaban las noticias a Pablo en la cárcel. Ahí les estaba llegando las noticias de lo que estaba sucediendo. Y le dice, bueno, tengo que yo irme hacia allá, pero como no puedo irme hacia allá, pero es interesante porque este es el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Pero cuando empieza saludando, dice, en el capítulo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora ya no escribimos muchas cartas, ¿no? Antes escribíamos cartas, por ahí hay una colección de estampillas que tenías que poner tu estampilla y decirle para, y dabas el encabezado, cerrabas y al pie firmabas. Dios, patria y libertad, ahora firman. Por los siglos de los siglos, amén. Pero cuando estamos en esta partecita, dice, feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Por qué? Porque en las primeras iglesias que se levantó por los apóstoles, ya había diferencias. Ya había contratiempos. ¿Por qué? Porque estábamos humanos. ¿Y ustedes creen que aquí en New Hope hay diferencias? ¿Creen que hay diferencias entre el pastor Vinicio y mi persona? ¿Creen que hemos tenido alguna discusión? Sí, interesante verle al Bolo y al Vini en una diferencia. Solo una persona nos ha visto en una de las diferencias. Pero hay diferencias. Porque yo tengo un criterio. Yo tengo una forma de pensar diferente. Yo tengo un temperamento diferente. Yo tengo un carácter diferente. Imagínense, si con mi esposa no me pongo de acuerdo, me voy a poner de acuerdo con el Vinicio. Y peor, si tenemos una reunión entre todos, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Es por eso que se dice por ahí, la mayoría gana. Tenemos que hacer lo que la mayoría nos dice. Pero dice de todo corazón. Y poniéndose, nos está dando una actividad para que la hagamos de manera intencional. De todo corazón. No es que yo no siento trabajar con aquella persona. Yo no siento trabajar con Derek. Yo no siento. Estoy poniendo ejemplos nomás.
Pero dice de todo corazón, así que viene una decisión de mi corazón. Y de mi corazón viene esa decisión. ¿En qué? En que tengo que ponerme de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo tiene que haber ideas. Y para ponernos de acuerdo debe haber disonancias, debe haber en el que no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y debemos llegar a un acuerdo de todo corazón. Y va a haber cosas en las que muchas de las veces a mí no me guste. Pero debemos ponernos de acuerdo. Y después dice, amándose los unos a los otros. Pero es que, Dios mío, es que, bueno, como no hay director de alabanza, voy a poner el ejemplo del director de la alabanza. Es que el director de la alabanza no colabora, no ayuda. ¿Cómo quieres que le ame? Si me hace esto, y no canta esto, y no pone las canciones que yo quiero, y me piden un tono que no es el mío. ¿Cómo le puedo amar? Y después dice trabajando juntos. Una de las cosas más complicadas es trabajar en equipo. Qué complicado que es trabajar en equipo. Porque en equipo hay los que quieren ir corriendo, los de en equipo hay los que hacen rápido, hay los que hacen lentos, hay los que no quieren hacer, hay los puntuales, hay los impuntuales, hay los hijos de Dios, hay los que se están uniendo. Hay un sinnúmero de cosas y es complicado trabajar en equipo, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¡Ay, qué difícil! Pero lo heterogéneo que somos dentro de la multidiversidad de lo que nos hizo Dios, cuando estamos unidos en un mismo espíritu, Él va poniendo las ideas. Y cuando llega uno y dice, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, el otro le complementa con aquello y va caminando las cosas. Van fluyendo las cosas porque solo Dios nos puede unificar. Porque imagínense tener un mismo pensamiento todos. Como el Homero, no sé si han visto como el Homero, una nubecita arriba y toditos con... Ya se viene, miren en este momento, cada uno salió con una diferente idea. Yo estaba poniendo una picaña ahí arriba. Y acá estaba con las panderetas, allá estaba con la pintura, allá estaba... No podemos, cada uno tenemos en nuestra mente algo diferente. Pero Dios nos dice a través de Pablo, en esa carta que les está diciendo a los filipenses, perdón, en la iglesia de Filipo, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. Ay, Dios mío, qué duro que es. ¿Cómo le voy a prestar mi guitarra, mi bajo, mi sonido, mi computadora, mi silla? Yo ya llego a la iglesia y ya está la silla hecho molde, yo ya sé dónde va a estar. Se sentó otra persona ahí, no, esa es mi silla, perdón. Me disculpe, esa es mi silla. No traten de impresionar a nadie. Eso es otra cosa, ¿no? No es que yo sé, yo soy orador, yo tengo estos títulos, yo tengo todo, y sacas el pergamino. Y la persona que está a cargo no tiene nada de lo que yo tengo. ¿Y sabes lo que Dios quiere? No, no sé. ¿Pero sabes lo que Dios es? No, no sé. ¿Y qué es lo que Dios quiere para este cargo? ¿Qué es lo que Dios quiere para hacer esto de acá? Bueno, pues es bastante complicado saber qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque dice, no traten de impresionar. Cuando tú estás haciendo ese tipo de cosas, cuando tú estás sacando todo tu pergamino, cuando tú estás sacando todo tu arsenal, tu hoja de vida, estás mostrando un corazón humilde para que digan, vean, ¿saben qué? En todo lo que yo tengo, en algo puedo servir. O estás tratando de impresionar para decir, aleluya, gloria a Dios, me llegó el siervo que yo necesitaba. Así que coja la escoba, vaya a barrer y limpie baños. ¿Y qué pasó? No, pero es que yo sé hacer esto. Claro, pero yo quiero un siervo. Yo quiero a alguien de servicio. No quiero a alguien que me impresione. Porque después, si es soltero, va a buscar impresionar a las hermanitas. Y lo que buscamos no es a alguien que impresione, sino a alguien que domine, que tenga dominio propio, que sepa lo que es hacer, que no sea egoísta. Que claro, tú predicas hoy. Imagínense un egoísta con el inicio. No, yo voy a predicar aquí en adelante. Tú no predicas. Imagínense.
Cuando nuestro anhelo es formar mayores predicadores y que este altar no sea monopolizado, que tengamos una gran variedad y que no se aburran de la misma persona. Cuando estaba enfermo Vinicio, ¿no es cierto? Estaban aburridos de escucharle al mismo. Gracias a Dios llegó Vinicio. Y ahora dicen, no, que predique el gol. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahí se ve al verdadero Hijo de Dios, al verdadero creyente, considerándoles mejor que a mí. Yo estoy aquí para servirles a ustedes. Por gracia de Dios nos puso acá temporalmente, no sabemos hasta cuándo sea, pero estamos para servirles. Más adelante les lavaremos los pies en una muestra de humildad, en una muestra de servicio. Así que por favor cortarás en las uñas, sacarás en los uñeros. Les vamos a avisar con tiempo para que se preparen. No queremos sorpresas en ese día. No se ocupen solo de sus propios intereses. No, es que yo quiero hacer esto. Yo voy a seguir esto porque es para mí. No, las cosas que nosotros hacemos es para ustedes, es para Dios. Que Dios lo recompense en público, lo que hagamos en privado, eso no está en mis manos. Pero yo no busco satisfacerme a mí. Yo no busco sacar provecho. Como la semana anterior pusieron el ejemplo de aquellos que estaban vendiendo ya los terrenitos en el cielo. Tremendo negocio, imagínense. Le dije a Vinicio, oye, pongámonos. Negociemos con la notaría de acá arriba y saquemos notarizado los planos. Les decimos dónde quieren, ¿no? Que escojan. Hay todo el universo, que escojan donde quieren. Si Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, donde quieran. No, pero no buscamos el interés propio. Y conforme se vayan adentrando en nuestra vida, se van a dar cuenta que no es sacar provecho para uno mismo. Es rendir mi vida ante Dios para poder servir a través de ellos y compartir las buenas nuevas con ustedes. Sino también procuren interesarse en los demás. Los que ya vienen caminando tiempo con nosotros pueden darse cuenta de que tienen un gran ejemplo en eso, tanto en Vinicio y en mi persona. ¿Por qué pongo solo los referentes como dos? Porque estamos los dos a la cabeza de esta congregación. En bicicleta íbamos a dejarles comida. Y sin tener nosotros, pero Dios se glorificaba. Y ahí está el interés de dar hacia los demás. ¿El interés de qué? De interesarse en los demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Había personas que no podían salir, que estaban con COVID. Y cualquier racional en sus cabales no iba, no, te vas a contagiar. Claro que íbamos, parecíamos momias, ¿no? Pero llegábamos, orábamos, nos preocupábamos. Y eso es lo que Dios quiere, que sembremos en ustedes para que entre ustedes se preocupen de que estás comiendo, no estás comiendo, de que tengas la libertad de llegar a la casa, abrir la refrigeradora y hacerlo. Las personas que estamos discipulando tienen esa libertad. Y cuando abren yo les digo, dejarán llenando porque está vacía. Pero llegar a tener esa confianza, esa libertad de ser familia, de ser hijos de Dios, lleva tiempo, lleva relacionamiento, lleva el ganarme la confianza de ustedes, de interesarme en qué es lo que estás viviendo, qué es lo que está pasando contigo, antes de juzgarte, antes de decirte, estás en esta situación, estás en pecado, por eso te está yendo así. Sino llegar a interesarme realmente en lo que hay atrás de lo que está en este estuche, en este pechito latino, como dicen por ahí. ¿Qué hay atrás de mí? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Te estás interesando por la persona de al lado? Vino triste y le dice, otra vez ya debe haber hecho esto. O te acercas y le das un abrazo y le dices, levántate. No te quedes ahí. Llora, pero levántate. Lloremos juntos, pero levantémonos juntos. Eso es el interesarse por los demás. Tengan la misma actitud, y aquí viene el tema. ¿Cuál es la actitud correcta que tú debes tener? ¿Cuál es la actitud correcta que nosotros debemos tener? Y Pablo les dice a los filipenses, a esa iglesia que dejó levantando,
Imagínense ustedes más adelante de aquí van y levantan una iglesia en África y dejan levantando y tienen que regresar y les escriben y tú le escribes, le dices, debes tener tu actitud, cambia tu actitud, con buena cara y buen modo. Debes tener la actitud que tuvo Cristo. Y esa actitud que tuvo Cristo cuando estuvo aquí. Porque la carta que está escribiendo Pablo es posterior a la muerte de Jesús. Y Jesús se hizo hombre. Y esa actitud cuando estuvo aquí en la tierra es la que debemos tener nosotros. Ahí se desmorona todo el que yo pienso, el que yo creo, el que mi tradición dice así, mi cultura dice así. Queda a un lado, porque nosotros debemos tener la actitud que tuvo Cristo. ¿Y cuál es la actitud que tuvo Cristo? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Cuánto te has negado a ti mismo? ¿Por complacer o por vivir con tu cónyuge? ¿Te niegas a ti mismo? No, es que ella tiene que hacer lo que yo digo. Es que ella tiene que vivir como yo le digo que tiene que vivir. Ella tiene que ir a los lugares que a mí me gustan. ¿Y cuando te niegas a ti mismo y le dices, ¿sabes qué? A mí no me gusta ir a ese lugar, pero te amo, vamos. ¿Y cuál es tu actitud cuando estamos ahí? Con buena cara y buen modo. No trompudos. Ya, vamos. Llegas ahí y estás sentado en un lado y no compartes con la persona que amas. ¿Qué sentido tiene ahí? ¿Cuál es la actitud de Cristo? Se negó a ser Dios y se puso similar a ti y a mí. Es increíble, pero Él tuvo el amor tan grande que llegó y se puso a nuestra altura. Y cuando se puso a nuestra altura nos enseñó con amor. Por eso estuvo comiendo con el SRI, adaptándolo un poquito acá. Estuvo comiendo con prostitutas. Y nosotros somos campeones para juzgar. No te metas con la chusma. Y chusma, ¿cómo? No. ¿Te niegas a ti mismo? Por ir hacia una persona con la cual no eres compatible, no haces match, no hay feeling. Si no eres capaz de hacerlo, o al revés, eres capaz de hacerlo con personas de afuera. ¿Por qué? Porque es un cliente y tengo que llegar y me va a dar un negocio y ahí está el business. Pero te niegas a ti mismo para obtener algo y no te niegas a ti mismo para amar a tu esposa, amar a tus hijos. ¿Estás teniendo una actitud de Cristo? ¡Qué difícil que es! Y no se aferró. ¿Tú te aferras a lo que tú eres? Si estás aferrado a lo que tú eres, déjame decirte que no se va a renovar el entendimiento del cual Dios habla en tu vida. Vas a ser una persona cuadrada. Vas a amoldarte a lo que tú eres, a lo que tú piensas, a este mundo. Te vas a amoldar a todo menos a lo que es Dios, menos a lo que es Jesús, a lo que fue Jesús, a la manera en la que vivió Jesús. Cuando estás conversando con alguien, ¿cuál es tu actitud? O mandas un WhatsApp por el interno. Oye, ya sácame de aquí. No le aguanto. ¿Que no tiene casa? No, bueno, ese es otro ambiente. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Le ves con amor? ¿O le compartes con el evangelio? Ve, eres pecador. Arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Y le sacas con la R. Te vas a ir al infierno. ¿Cómo va a aceptar a Dios? ¿Cómo va a aceptar a Jesús en su corazón? Si lo que le estás diciendo es, ve, apártate de mí. Yo soy santo, tú eres cualquier cosa. No eres digno de estar a mi lado. Vaso sucio. Acá está mi vaso frágil.
¿Cuál es tu actitud? ¿O te niegas a ti mismo, sabiendo que Él no se merece lo que les vas a compartir? Pero yo tampoco lo merezco. O yo tampoco lo merecía y gracias a Dios ahora lo tengo. Esa es mi actitud. Mi actitud es de dar, porque yo recibí. De gracia doy lo que de gracia he recibido. Y estoy compartiendo la gracia. Y a mí no me debe interesar si es que se lo merece o no se lo merece. Porque quizás yo hice peores cosas que aquella persona. Y no tengo que aferrarme. ¿Te aferras a las cosas materiales? ¿Sí? No, es que yo no voy a soltar el celular que me dio hace 20 años en el primer trabajo que tuve. Y él se le paraba así y caminaba. Ya, los que se rieron son de mi leva. Ya sé más o menos qué edad tienen. ¿Pero a qué te aferras? ¿Te estás aferrando a tu vehículo? ¿Te estás aferrando a tu casa? ¿A la moto? ¿Te aferras a tus cosas? Porque te recuerdo que eso rato menos pensado va a desaparecer. Puede venir un terremoto y te quedas sin nada. O algo más fácil. Dios te dice, vente, mijito, ya no te quiero ahí. Y vas a la presencia de Dios. Y ahí quedó todo. ¿Te estás aferrando? Si te estás aferrando a algo, ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está en las cosas de aquí, no está en Dios. Y revisa eso, porque es una medida de la que realmente estoy teniendo a Dios en mi corazón. ¿Realmente es Dios el primero? En cambio, no me adelante la diapositiva. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Imagínate privilegios divinos. ¿Y tú qué privilegios tienes? ¿Qué privilegio tienes para no renunciarlos? Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Tú eres un criminal. No, no he matado a nadie. Pero yendo un poquito más allá a la parte de criminales, se está refiriendo a que murió por todos nosotros. Murió por todos nosotros. Y te voy a poner un ejemplo bastante crudo. Viene alguien y asesina a alguien de tu casa. ¿Qué es lo menos que harías tú? Salir corriendo y por lo menos darle un golpe, cogerle, llevarle preso, hacerle algo. Pero tú estarías dispuesto a morir por aquel que le mató a tu ser querido para que no vaya a la cárcel y pagar tú por él. Yo no lo haría. Al menos que esté súper espiritual ese día. Pero lo más probable es que no lo haría. Pero Jesús lo hizo por ti y por mí. Es increíble, pero nosotros no valoramos. No valoramos las cosas que tenemos en este momento. No valoramos lo que Jesús hizo por ti, lo que Jesús hizo por mí. Porque tenemos un país libre. Tenemos un país libre en el que podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas en este país y por eso no valoramos la libertad que tenemos de reunirnos aquí y poder hablar de Jesús. No estás siendo perseguido. No te están matando. No te están llenando en fosas comunes. Es lo que está sucediendo con nuestros hermanos en Cristo en el viejo continente. Valoremos lo que estamos teniendo en este momento, lo que podemos hacerlo en libertad y humillémonos. Humillémonos, no seamos orgullosos. Dejemos el orgullo a un lado, porque Dios resiste al orgulloso. Humillémonos. Digamos, Señor, lo que tengo no es nada. No tengo nada para darte. Pero lo poco que tengo,
te lo doy y te lo entrego todo. Te lo entrego todo. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Él se humilló y luego fue exaltado. Y es lo que Dios hace con nosotros. Cuando eres humillado, vas a ser exaltado, ya sea aquí o en la eternidad. Eso no está en tus manos, no está en mis manos. Pero lo que haces en público, perdón, lo que haces en privado, Dios lo va a exaltar en público. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. No tenemos que doblar rodillas ante nadie más. Solo cuando vas a pedir matrimonio. Acá ya están tomando apuntes, eso sí apuntaron, ¿no? Cuidado. Pero ahora como los tiempos han cambiado, dicen que se debe poner de rodillas las mujeres y pedir matrimonio a los hombres. Así es. Vamos a cambiar eso. Bueno, eso le dejamos para el taller de matrimonios del día lunes. Toda lengua va a confesar en algún momento que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y nosotros que ya confesamos podemos vivir y gozar de aquello. Podemos vivir y gozar. Podemos postrarnos y doblar rodillas ante aquel que murió por mí y gracias a él yo tengo la vida eterna. Vivir con actitud. Y para terminar, lo que tienes que hacer es conocer a Jesús e imitarlo. ¿En qué tienes que imitarlo? En amor, en humildad, en servicio, en renunciarse a uno mismo, en sacrificio, en actitud, en todo. En todo. Pero ¿cómo puedes imitar a alguien que no conoces? ¿Cómo puedes imitar a alguien que ni siquiera lo quieres ver? Ni siquiera lo quieres reconocer en tu vida. Para conocer a Jesús, tienes que leer su palabra. Para conocer lo que hizo Jesús, tú tienes que reconocerlo en tu vida. Y no se trata como aquellos juegos que teníamos antes, los que se reyeron del celular. Jugábamos al primo. ¿Y qué era jugar al primo? El uno iba, timbraba la casa y los otros atrás, timbra, 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 timbra y salir corriendo. El uno saludaba a una persona y los otros atrás le iban saludando, le iban saludando, le iban saludando. A manera de juego. Acá ya están haciendo la nueva generación. ¿Qué juego es ese? Bueno, pues así jugábamos. Había que inventarse algo para matar el tiempo, ¿verdad? Pasábamos afuera, sí, no había tele. Y podíamos estar afuera en las calles. Ahora jugamos al primo ahí adentro. La mamá le pega al hijo y el papá encima. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que vivir con una actitud. Y cuando hablamos de actitudes, con la actitud que tuvo Cristo, con la actitud que tuvo Jesús, con la actitud que tuvo Él, en cada paso que dio, tuvo una actitud diferente. Y eso no quiere decir que no sufrió. Cuando Él dobló rodillas, le salió sangre del miedo. Eso quiere decir que van a haber momentos en los que nosotros estemos así desesperados por lo que viene, porque ya sabemos que nos viene una consecuencia a algo, o sabemos que viene algo en una prueba. Pero ¿cuál fue la actitud de él? Volcarse de rodillas y decir: Padre, pasa esta copa amarga de mí. No permitas que me lleven, no quiero esto. Pasaba orando horas, yo no sé qué pasaba diciendo. Pero esa actitud tuvo él. Y no podemos nosotros tener una actitud diferente cuando estamos en problemas. Y no debemos tener una actitud diferente cuando estamos bien. Debemos volcarnos de rodillas y decirle: gracias, papá. Abba, Padre. Ese Abba que le da el diminutivo de padre en vez de decirle papito.
Para los que nos creemos que somos bien varones y que no, yo no le voy a decir ahí, no le digas papito, ya dile Abba Padre. Y volcarte de rodillas y dile: Dios, quiero ser como tu hijo. Quiero llegar a la estatura que es Cristo. Quiero llegar allá con esa actitud. Y cuando tengas una actitud derrotista, cuando tengas una actitud pesimista, cuando tengas una actitud en la que esto no va a pasar, esto no va a venir, esto, y te pongas un sinnúmero de peros, te vuelques y te veas en el espejo. Y en el espejo le veas a Jesús y digas: así tengo que ser. Él es mi referente. Allá tengo que llegar. Para que cuando te vean las personas que están a tu lado, digan: se ve reflejado a Jesús en la vida de él. Yo puedo ver a Jesús en la vida tuya. Cuando le veo a él, puedo ver el amor de Dios. Cuando le veo a él, puedo ver el testimonio. Puedo ver una vida diferente. Puedo ver que ha cambiado. Y poder decir: Dios mío. Y llegar como Pablo a sus últimos días. ¿Qué dijo a sus últimos días? He peleado la buena batalla. Y poder decir, ¿ustedes creen que en este momento puede decir: Dios mío, estoy listo para ir a tu presencia? ¿O creen que les falta muchas cosas por hacer? Falta todavía un poquito. Tengo que hacer mucho, Dios mío. Pero imagínense todo lo que hizo Pablo para decirle: he peleado la buena batalla. Señor, estoy listo para que me lleves cuando quieras. ¿Tú estás listo? No, es que me falta perdonarle a la sultana, a la mengana, a la fulerana. Me falta todavía ponerme a cuentas con ella. Yo le sé decir a mi esposa que valgo más muerto. Le dejo sin deuda de la casa. Se aplica el seguro de desgravamen, imagínate. Queda sin deudas, le dejo sin deudas. Y con plata. ¿Quién no quisiera eso? Pero ya yendo a la realidad, hay mucho por hacer. Nuestros planes. En nuestros planes hay mucho por hacer. Pero Dios te irá poniendo en el lugar que debes de estar para que cumplas su propósito en tu vida y en los ministerios, en los caminos, en la extensión del reino de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: gracias, papá, por este tiempo. Gracias por la porción de palabra que nos diste el día de hoy. Gracias, Señor, porque me haces ver que muchas de mis actitudes van en contra de lo que tú eres. Muchas de mis actitudes no son un referente para las personas que vienen atrás mío. Yo te pido, Dios, el día de hoy que me ayudes a vivir con la actitud de Cristo, a vivir con la actitud de tu Hijo, Señor. Porque mi actitud, o con mi actitud, no voy para ningún lado. Así que el día de hoy, Señor, yo quiero imitar a tu Hijo. Jesús, quiero imitarte, papá, porque tú eres Dios, tú eres Rey. Tú eres el que me dices lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir. Y tú me enseñas a amar. Tú me enseñas a ser humilde. Tú me enseñas a servir. Tú me enseñas a sacrificarme. Tú me enseñas a negarme a mí mismo. Tú me enseñas a tener una actitud diferente. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Dejo en tus manos mi vida el día de hoy. Y me comprometo de hoy en adelante a cambiar mi actitud y a vivir con tu actitud. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.